Dale, voy a poner la presentación. Dame un segundito. Sí. Antes de todo, muy buenas tardes y muy bienvenidas a todas las personas que nos acompañan en este momento, en este enlace, en este webinar. Tengo el gusto de poder presentarles a dos grandes profesionales en esta rama del deporte y del diseño gráfico. El diseño gráfico enfocado a poder fortalecer y promover las herramientas necesarias en el campo de la actividad física y el deporte para entornos virtuales. Presento a la licenciada Nadia Del Elisi desde nuestra hermana República de Argentina, desde de la provincia de Bahía Blanca, que nos visita. Ella es licenciada graduada de la Escuela Internacional de Educación Física y Deportes y de igual forma titulada en la maestría de Política y Derechos Social, ¿no? Políticas públicas y desarrollo. Estoy en el proceso de tesis. Y desarrollo, excelente. De igual manera, contamos con la maestra Marianela Montes de Oca, de igual forma desde Argentina, Bahía Blanca, quien es profesional en el diseño gráfico y especialista. Por favor, profesora. Le doy la palabra. Hola. En redes sociales y venimos trabajando con Nadia en el proyecto que se llama Viandú, que es sobre educación física y deporte y son capacitaciones virtuales. Excelente, sean ustedes muy bienvenidas. Muchas gracias por la aceptación, por su disposición de poder apoyarnos y enriquecernos con sus conocimientos. A todas las personas que nos acompañan, les vamos a agradecer que por favor mantengamos apagados los micrófonos y de igual forma las cámaras para poder tener una mejor transmisión de datos y que la calidad del video y del audio no se nos vaya a ir para abajo. Al mismo tiempo, cuando llegue el espacio de preguntas y respuestas, cada persona que desee hacer una pregunta puede activar su cámara y poder hacer con total libertad su pregunta. Así que damos inicio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Voy a hacer compartir pantalla, como ya me presentó Ricardo. No. Dame un segundito. Claro, tómate tu tiempo. Acá está. No lo encontraba. Bueno. La idea de esta presentación es poder trabajarlo como un taller. ¿Por qué como un taller? Porque creo que si nosotros podemos de alguna manera ir vivenciando lo que queremos hacer o lo que queremos buscar, es mucho más fácil ir poniéndole palabras a eso. Así que yo les recomiendo que si tienen ahí al costadito alguna lapicera y alguna hoja o en la compu, no hay problema por eso, que puedan ir trabajándolo de manera escrita para que sea más factible poder visualizar eso que uno desea o eso que uno busca, que uno pretende. En el caso de este objetivo, de este taller, que buscamos como objetivo conocer cómo se realiza un proyecto deportivo y como lo decía recién, desde los contenidos teóricos, pero también desde contenidos prácticos. Con respecto a esto, bueno, es un taller o es un formato que no tiene un rigor científico, porque para ello tenemos que buscar otras herramientas y necesitamos también tener como previamente otros estudios realizados, ¿sí? No estudios, digo, académicos, sino estudios del proyecto que querramos hacer. Entonces, como no es un proyecto científico, lo que buscamos es materializar esa idea a partir de un proyecto más terrenal y que pueda ser también una vía de resolución de trabajo o de proyecto a un corto plazo, ¿sí? La idea es que no, por lo general los trabajos de investigación llevan bastante tiempo, bastante esfuerzo, y si bien esto busca también encontrar
o busca herramientas que ayuden lo más objetiva posible a realizar esos objetivos, no tiene ese rigor científico. Muy bien, para comenzar entonces, la idea de esto es empezar con una frase que siempre la pongo porque me parece que es súper interesante y que, bueno, nosotros cuando fuimos también armando este proyecto que es Viandú, justamente tenía que ver con eso, con que las ideas no duran para siempre, hay que hacer algo con ellas, ¿sí? Una idea, cualquiera puede tener una idea y el deseo de poder hacer algo, pero no siempre eso se termina poniendo en hecho concreto. Entonces, para hacerlo hecho concreto, hay que buscar estos 7 pasos de cómo elaborar un proyecto deportivo, que puede ser un proyecto que se pueda adaptar desde tanto, digamos, lo público, lo privado, lo cooperativo. No sé si existen muchas cooperativas allá, pero bueno, puede ser también de un trabajo social. También son marcos que se pueden ir buscando en otras áreas que no sea exclusivamente el deporte, pero sí son bases que sustentan un proyecto para poder después buscar el objetivo hacia el área que más nos interesa. Muy bien, por eso lo primero, como decíamos anteriormente, tengo que pensar en esta idea, y más en este contexto de pandemia y donde todo lo que nos viene sucediendo a nivel mundial, desde lo económico, desde lo social, desde lo cultural, desde lo virtual, nos viene a reconfigurar, nos viene a cambiar paradigmas, nos viene a buscar o a interpelar de una manera en la que, bueno, nos tenemos que reconfigurar y nos tenemos que adaptar. No tiene que ver con aceptar algo y ya está porque se dio. A veces esas cuestiones no las podemos cambiar, pero sí adaptar esa realidad a nuestros deseos, a nuestros anhelos, a nuestros pensamientos, que también pueden ser personales y también pueden ser colectivos. Entonces, lo primero, y esto que me parece que es interesante, poder hacer introspección, poder pensarnos y decir, ¿qué es lo que quiero desde lo laboral o desde lo profesional? Y eso desde lo laboral y lo profesional, ¿de qué manera me llena o de qué manera me completa como persona? Y si es la vida que yo quiero llevar. Parece un poco más abordado desde lo psicológico, pero creo que uno tiene que tratar de buscar siempre poder estar lo mejor posible y de la mejor manera, o vamos a llamarle desde un lugar de más felicidad posible en todos los aspectos de su vida, o por lo menos en la mayoría. Entonces, trabajar o hacer algo que no nos gusta y poner mucha presión en eso, mucha intención en eso, y terminamos por abandonar o terminamos por dejarlo. Entonces me parece que llevar un trabajo, una vida y una resolución y un desarrollo personal de una manera en que no nos gusta, la verdad que no tiene demasiado sentido. Vinimos para dejar una huella, vinimos para hacer algo, vinimos para pensar, vinimos para hacer y hacer. Entonces me parece que tenemos que buscar que nuestros objetivos se vayan enmarcando y se vayan generando a partir de ese deseo que nosotros tenemos como personas y como profesionales. Entonces ahí me pregunto, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que me gusta? Antes me gustaba determinada cosa, ahora no me gusta tanto, bueno, pero quiero empezar a incursionar en otra cosa. Bueno, esto me lleva estudio, me lleva preparación, me lleva contactarme con personas que tengan que ver con esa área que me interesa. Bueno, ¿cómo me veo haciendo qué cosa? ¿Cuáles son mis deseos hoy? ¿Sí? Porque hay veces que, no sé, nos enseñan por lo general, supongo que por ahí también debe ser parecido, a que, bueno, uno tiene que elegir una carrera cuando termina el secundario y tiene que dedicarse a eso para toda la vida.
Y hoy esos paradigmas también cambiaron. Hoy creo que se busca que seamos profesionales más integrales, personas más integrales, y que no solamente somos una profesión, también somos un hobby, somos una canción, no sé, somos un montón de cosas, somos una familia, ¿sí? Entonces, me parece que es importante ir entendiendo esto y de que tampoco nos castiguemos, porque muchas veces pasa eso, que nos castigamos porque, pucha, no me gusta esto y si yo lo elegí, yo quería ser, no sé, arquitecto y ahora me gustan las plantas. Bueno, son situaciones que se van dando y que no tiene por qué ser taxativo ni autoritario. O sea, siempre darnos el permiso de poder cambiar y de poder reformularnos nosotros mismos. Esto, ¿cómo lo vamos a llevar a cabo en sí, desde manera objetiva? Bueno, trasladando esta idea a un objetivo concreto. ¿Y cómo voy a establecer mis objetivos? Primero, antes de ver cómo se arma un objetivo, tenemos que empezar con la problematización, ¿sí? Primero tengo que pensar que yo tengo una idea. Esa idea, ¿qué problema estoy intentando resolver? ¿Sí? Me tengo que buscar siempre pensar, no solamente desde lo personal, sino también desde un proyecto, ¿no? ¿Qué problema voy a resolver yo realizando tal actividad o poniendo en objetivo determinada idea? Eso es fundamental, ¿sí? Pensarnos hacia dónde vamos y qué es lo que vamos a tratar de ayudar al otro. Acá les dejo algunos problemas, algunos ejemplos de problemas. Por ejemplo, los atletas de la Federación de Judo no pueden realizar el entrenamiento por falta de recursos materiales, ¿sí? Ha pasado en atletas de judo, en personas que van a un gimnasio a hacer deporte 3 veces a la semana o en diferentes equipos, ¿sí? Que este contexto de pandemia hizo que, bueno, tengamos que estar en aislamiento obligatorio y que no tengamos los materiales de entrenamiento que teníamos antes a nuestro servicio. Entonces ahora no solamente no los tenemos, sino que también tenemos que usar la creatividad para que eso no se pierda. Entonces, bueno, ese problema, ¿de qué manera lo voy a solucionar? Bueno, en eso hay que pensar. Después, el otro ejemplo, hay, no sé, ausencia de trabajo estable que me proporcione el sustento económico, ¿sí? Muchos profesores, muchos trabajadores han perdido su trabajo o ganan menos por el tema mismo de la pandemia. Entonces, bueno, esto genera un problema. Otro de los ejemplos es la ausencia de condiciones saludables por el aislamiento obligatorio. No debería quizás ser así, pero sí sabemos qué pasa. Hay un montón de personas que no tienen condiciones en sus casas para poder realizar actividad física o para poder llevar un entrenamiento, no solamente por esta falta de materiales, como decía en el primer ejemplo, sino también porque no tienen las condiciones de habitabilidad para poder realizarla, o porque tienen, no sé, porque son pocos metros cuadrados, porque no tienen patio, porque son varias personas en su casa y no tiene la comodidad para hacerlo. Bueno, hay un montón de condiciones que siempre se terminan, o que terminan frenando estas cuestiones que van generándose a partir de una pandemia que no la esperábamos y para la cual obviamente no estábamos preparados. Entonces, una de las cuestiones cuando nosotros establecemos cuál es el problema, ¿sí? Fuimos a la idea, el problema, y ahora buscamos la fundamentación. La fundamentación es, por supuesto, la teoría, ¿sí? Yo tengo que contar acá cuál es mi problema, ¿sí? No mío personal, sino el mío del proyecto. ¿Cuál es el problema que tengo y cuál es el contexto de ese problema, que ya lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando, pero sí tener bien claro que necesitamos realizar una fundamentación de ese proyecto y de ese problema que nosotros intentamos resolver.
Entonces, ahí vamos a pensar cuáles son, digamos, las soluciones a esos problemas. Por supuesto que la solución a la falta de acceso es tener acceso al entrenamiento. La falta de trabajo es tener trabajo que permita el sustento. Parecen obviedades, pero a veces no las pensamos de una manera tan internalizada como para darnos cuenta, ¿sí? Entonces, poder transformar ese problema en una solución. Eso es muy importante para que después podamos establecer nuestros propios objetivos. Sigamos. Entonces, primero vamos a tener un objetivo general, ¿sí? El general del proyecto. Este objetivo general va a tener un propósito global, como pueden ir viendo ahí en la filmina. Tiene que tener una finalidad central, es decir, a donde se quiere llegar, ¿sí? Y se realiza a través de los objetivos específicos que los vamos a ver después, ¿sí? Después no me voy a adelantar porque si no, no lo vamos a entender. Entonces, la estructura para realizar un objetivo, quizás muchos ya sepan cómo es, pero bueno, siempre viene bien poder refrescarlo. Siempre vamos a empezar el objetivo porque me pasa mucho, incluso en lugares que son de gobierno, que no saben realizar objetivos. Que dicen, por ejemplo, no sé, un objetivo es colonia de vacaciones en el balneario Maldonado. Eso no es un objetivo. Eso no es, y menos es un objetivo para una Secretaría de Deporte. ¿Sí? Se supone que se debe realizar bien un objetivo para que además se entienda. La sociedad tiene que entendernos también cuando nosotros hablamos o cuando nosotros proponemos algo. Entonces, ese verbo infinitivo es el que nos va a dar el qué. Después tenemos la cosa, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? El cómo, ¿sí? A través de qué. Y el para qué, que es lo que va a cerrar este objetivo. Entonces, acá le pongo un ejemplo que está marcado por colores para que puedan ir viendo cuáles son las partes que conforman este objetivo. Y es elaborar un programa de actividad física comunitaria a través de juegos tradicionales en personas de 18 a 28 años para mejorar el estado biopsicosocial del barrio norte de la población de Bahía Blanca. Puede ser más corto, eso no es problema, pero siempre que tenga todas las partes y que sea lo más general posible, ¿sí? Si yo quiero hacer este programa comunitario, tiene que decir el dónde, a qué personas está destinada, en qué lugar y para qué lo quiero hacer, ¿sí? Esto también me va a ayudar, cuando yo pensé en los problemas, me va a ayudar en la fundamentación también, ¿sí? Porque yo ya voy teniendo más claro hacia dónde estoy yendo. Luego vamos a tener los objetivos específicos, que van a ser las estrategias que me van a ir a llevar a cumplir ese objetivo general, ¿sí? Entonces, esos objetivos específicos no pueden ser distintos al objetivo general. Se desagregan, es decir, se desarman, se desmiembran, digamos, del objetivo general, ¿sí? Son parte, por supuesto, y son las metas que vamos a ir alcanzando, ¿sí? Como en partes, hasta llegar al objetivo general que, bueno, en este caso del ejemplo, era realizar una actividad comunitaria. Entonces, aquí tenemos ejemplos de eso. Me gustaría que después me puedan contar si estuvieron armando algo como para poder charlarlo, a ver si fuimos entendiendo entre todos a qué nos estamos refiriendo con el armado de los objetivos y de concretar una idea. Uno de los ejemplos tiene que ver con este objetivo general, es analizar los objetivos, analizar las actividades que se realizan en el barrio norte de la ciudad de Bahía Blanca. Después les voy a explicar por qué estamos haciendo esto. Establecer qué actividades físicas recreativas realizan esas personas de 18 a 28 años, ¿sí? Porque si yo voy a ir a un barrio, por ejemplo, yo necesito saber qué es lo que vienen haciendo ellos o qué es lo que hacen ellos, ¿sí? O cuáles son las actividades que se realizan en el barrio. Hay
coyunturas, bueno, eso también lo vamos a seguir viendo. Hay contextos que determinan el tipo de actividad o deporte que se realiza en determinado contexto. Otro de los objetivos podría ser determinar cuáles son los juegos tradicionales que más se practican a través de una encuesta, por ejemplo. ¿Sí? Ahí ya metimos un método. Y así podemos ir haciendo, tratando de que no sean demasiados, ¿sí? Porque si no, nunca terminamos de hacer nada, pero sí que sean lo más concreto posible y lo más específicos posible. Muy bien, cuando les decía en la actividad, en la filmina anterior, con respecto a que queríamos saber qué era lo que hacían en ese barrio, cuáles eran las características de esa edad, bueno, esto tiene que ver con un diagnóstico, ¿sí? Yo antes de poder realizar, porque yo puedo tener la mejor idea y puedo rearmar el mejor objetivo, pero si yo no hice un diagnóstico y pude saber qué era lo que quería esa comunidad o esa etapa etaria o no sé, cuáles son las demandas de la población, no voy a tener éxito en mi proyecto. Y mi éxito está dado en poder lograr ese objetivo. Entonces, si yo no estudio previamente eso, como les decía al principio, no es un trabajo investigativo, científico, pero sí necesito tener herramientas que me ayuden a que ese objetivo se pueda concretar. Esto es tanto para hacerlo presencial como para hacerlo virtual. Para cualquiera de las cuestiones que yo quiera trabajar o que yo quiera pensar, siempre tengo que tener un diagnóstico. Tengo que saber a quién voy a dirigirme, ¿sí? Por ejemplo, antes de empezar esta conferencia, el licenciado Ricardo me dijo, mira, son determinadas personas que estudian determinada carrera y que están en determinado espacio y tienen determinado nivel académico, ¿sí? En base a eso, también es la forma en que uno también rearma o elabora una presentación, por ejemplo. Si ustedes tienen que hacer una actividad física virtual, bueno, primero tengo que saber esa persona qué edad tiene, cuál es su frecuencia cardíaca normal, su presión arterial, si hacía actividad física o no hacía actividad física, cuál es su talla y peso, su perímetro de cintura, bueno, todas las cuestiones que ustedes ya saben y que también analiza su contexto y su forma de vida, ¿sí? Yo siempre digo, nosotros no somos personas que, y como profesores y licenciados de educación física tenemos que entender, no somos personas que solamente impartimos una serie de ejercicios y nada más. No somos robots. Somos personas que vivimos en un barrio, que tenemos una familia, que tenemos determinados pensamientos y determinados hábitos. Pueden ser buenos o malos, más allá de eso, son cosas que nos definen y que nos dan identidad. Entonces, esas cosas nosotros las tenemos que tener en cuenta. Muy bien, con respecto a este diagnóstico, entonces, tenemos, más o menos, era lo que estábamos hablando, como dos partes. Una es cómo es la comunidad, ¿sí? Es decir, cuáles son las características de esa comunidad a donde yo quiero trabajar. ¿Qué necesidades sociales, afectivas tienen? ¿Sí? Esto que le hablaba recién. Y después, ¿cuál es el contexto? ¿Por qué? Porque en ese contexto puede significarnos barreras, ¿sí? Pero cuando nosotros vamos a hacer ese diagnóstico, no tiene que ver con qué es lo que nosotros creemos de ellos, sino que como antes le había puesto en un objetivo específico, por ejemplo, a través de una encuesta, ¿sí? Entonces, yo después, a partir de eso, cuando recabe los datos de esa encuesta, voy a saber cuáles son las barreras que ese contexto determina para mi trabajo. Entonces, ¿para qué? Para poder acomodar mi proyecto a ese contexto. Y eso es algo que a veces no sucede y a veces también desanima a quienes realizan proyectos, porque terminan dándose cuenta que en la realidad no era como ellos pensaban. Entonces, por eso siempre es importante pensar que por más que no era lo que ustedes creían, siempre hay alguna vueltita que se le puede dar a eso para que ese objetivo general se pueda cumplir.
Entonces, en ese contexto, una de las barreras puede ser la situación socioeconómica de un barrio o de una persona, o puede ser también, no sé, las relaciones institucionales en el barrio. Pueden ser también, pueden ser un contexto o pueden ser alianzas, cualquiera de los dos. Pueden ser una barrera, sí. Muy bien. Después lo que vamos a ver en nuestro paso número 4 es la viabilidad del proyecto. Después, Marianela nos va a contar bien específicamente sobre esta parte, ¿sí? Pero tenemos que saber, ¿es factible, es sostenible, es rentable? ¿Sí? Y acá vamos a ver cuáles son los diferentes recursos con los que contamos para realizar ese proyecto. Recursos humanos, que no, por lo general no voy a hacer solamente yo, porque el recurso humano no tiene que ver solamente con la persona que realiza el proyecto, sino que son todas aquellas personas que van a estar implicadas en la realización del proyecto. No lo hablo solamente desde si fueran, no sé, empleados nuestros o socios nuestros, sino de las personas que también van a realizar, no sé, me van a ayudar en la encuesta o van a estar, no sé, llevando un micrófono, por decir cualquier cosa. Son diferentes actividades o tareas, pero son recursos humanos que están abocados a ese proyecto. Vamos a tener los recursos económicos, los recursos materiales y los recursos financieros, ¿sí? Siempre, por más que sea una actividad gratuita, siempre va a tener un costo. Entonces, ese costo, ¿quién lo va a asumir? ¿Lo voy a asumir yo? ¿Lo va a asumir mi socio? ¿Lo va a asumir el Estado? No sé. Eso lo veremos cuando nosotros planteamos nuestros objetivos y ahí vemos cuáles son nuestras posibilidades para realizarlo. El no tener recursos económicos no siempre es una imposibilidad para realizar un proyecto. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos que pensar, como les decía anteriormente cuando vimos el diagnóstico, cuáles son las instituciones que nos podrían ayudar o que podrían formar parte de este proyecto, ¿sí? ¿Cuáles serían, de qué manera nosotros podemos realizar estrategias o alianzas con otras instituciones o con otras personas para poder realizar nuestro objetivo? Una vez que tenemos todo esto armado, ya sabemos, teníamos una idea, vimos cuál era el problema, las posibles soluciones, fundamentamos, ¿sí? Después hicimos un diagnóstico, armamos todos los objetivos, el objetivo general, los objetivos específicos. Muy bien, ahora necesitamos ejecutar el proyecto. Para ejecutar el proyecto, cuando vimos todos los recursos, tuvimos que armar que se puede hacer una tabla, hay un montón de modelos para poder trabajarlo, pero vamos a tener que armar un programa de actividades, ¿sí? Entonces, tenemos que ver cuáles van a ser los días, los horarios, en qué lugar lo vamos a hacer, cuántas personas estaban afectadas de acuerdo a ese recurso que vimos antes, cuáles son los materiales que vamos a utilizar, cuáles son, no sé, cuál es el detalle de cada costo y de cada área para poder llevarlo a cabo, ¿sí? Y después vamos a hacer un monitoreo de esa actividad. Significa ir mirando, ¿sí?, de qué manera se realiza esa actividad. Luego tenemos la evaluación del proyecto. La evaluación del proyecto, ¿para qué estaría? ¿Para qué se nos ocurre que puede ser? Bueno, principalmente para saber si ese objetivo se cumplió o no se cumplió. ¿Sí? Podemos haber armado el mejor objetivo del mundo y puede ser que hicimos el mejor diagnóstico del mundo, pero puede ser que pueda fallar. Puede fallar, dice una frase. ¿Por qué? Porque hay cuestiones que no dependen de nosotros. Y además, esa falla, vamos a ponerla entre comillas, no solamente no nos debe desanimar, sino que esa falla también puede ser tomada desde otro punto de vista. No es una falla, vamos a cambiarle esa palabra, no lo vamos a tomar como con un determinismo negativo y pesimista, sino como una oportunidad. Si fallamos en algo, si algo en realidad no salió como lo fue esperado, tenemos el punto 7.
que es la reformulación del objetivo, ¿sí? Que siempre va a estar atado a la evaluación. Entonces, la mejor manera de poder realizar nuestros sueños, realizar un proyecto, llevar a cabo una idea, es haciendo, no hay otra forma. Y el hacer lleva equivocaciones, lleva malas decisiones, lleva reformulaciones. Y si ese objetivo no se pudo cumplir por determinada situación, porque acá tenemos que hacer una evaluación no solamente de si todos los recursos, de si todo el proyecto fue armado específicamente, sino también de nosotros mismos. Y quizás nos llevemos una sorpresa y esa reformulación nos lleve a entender que quizás, por ejemplo, nos podría haber pensado un objetivo de una manera más estructurada, pero también quizás nuestra idea o este hacer nos llevó a que nuestra idea pueda ser reformulada para mejorar lo que estábamos haciendo. ¿Por qué? Porque quizás, como les decía al principio, todo este diagnóstico, todo esto que habíamos hecho antes, le pusimos tanta subjetividad que no nos vimos o no nos percatamos de otras cuestiones que podían haber afectado ese proyecto. Entonces, siempre, incluso para la vida diaria, siempre está bueno reformularnos, repensarnos, rearmarnos y llevarlo hacia donde nosotros creamos y volvernos a equivocar, porque creo realmente que también nuestra vida tiene que darnos siempre el permiso de poder equivocarnos, por supuesto que sin dañar a nadie, pero siempre dándonos esa chance de poder mejorar. Y acá me encanta también esta frase, dicen que hay que ver para creer, por eso mírate al espejo y empieza a creer en ti. Creo que eso es fundamental. Uno es su propio hacedor también. Por supuesto, como les decía anteriormente, siempre están los contextos, siempre están las barreras, siempre están las oportunidades, pero uno mismo tiene que ser hacedor y tiene que ser formulador de sus propios objetivos y de su propia vida. Por eso me pareció que era importante y lo quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Excelente, Nadia, excelente. Fabuloso todo lo que nos expones, lo que nos compartes. Definitivamente hay muchos elementos que en todo tipo de proyecto, no solamente los deportivos, sino que todo lo que tenga que ver con el accionar y el actuar humano, no deben de dejarse a un lado. Siempre hay preguntas que nos van a regir y que van a ser determinantes en el desarrollo que tengamos o que emprendamos en cada uno de los proyectos que nos planteemos. Ejemplos, ¿qué quiero hacer? ¿Qué me gusta? ¿Cómo me imagino? ¿Cómo me visualizo? ¿Cómo me proyecto yo como persona? Sí, como lo planteabas en las primeras láminas. Me imagino haciendo qué cosa. ¿Ah? ¿Cómo me visualizo? ¿Cuáles son mis deseos? No solamente de lo que me gusta hacer, sino que también es importante de qué quiero obtener con lo que yo quiero emprender. ¿Cómo me siento cómodo o cómoda haciendo una u otra actividad? Sí, son elementos muy importantes porque nosotros los seres humanos vivimos en una condición humana, valga la redundancia, en la cual muchas veces nuestras proyecciones vienen siendo resultados de muchos ejemplos o algunos estereotipos que podamos adoptar en base a nuestros gustos, nuestras inclinaciones, nuestras afinidades, etcétera. Y lo que nos compartes es muy, muy importante porque muchos en un determinado momento no sabemos la orientación a seguir para poder realizar determinado proyecto, cualquier cosa que queramos hacer. Muchas veces queremos hacer algo, pero y sabemos que queremos hacer algo, pero no sabemos cómo hacer ese algo. Es muy importante aprender
de profesionales como tú, Sí, tal cual. de una manera metodológica, ¿verdad? Poder hacer las cosas. Mira, yo te voy a contar una experiencia personal. Yo antes de irme a Cuba a estudiar esta carrera, estudiaba abogacía, derecho. Y bueno, fueron diferentes circunstancias y contextos que me llevaron a estudiar esa carrera. Siempre hice deporte, pero nunca me lo había planteado como una profesión. Y la verdad es que, bueno, una vez que empecé a estudiar, me enamoré de la carrera. Y qué suerte, digo hoy, qué suerte que pude, suerte o no, viste que como es causa y casualidad y causalidad, pero bueno, después pude encontrar realmente mi vocación y bueno, siempre uno termina enganchando todas estas partes que a uno le gustan o que uno promueve y lo mezcla también con esa profesión. Entonces, bueno, no siempre uno, en un momento, por eso lo decía al principio, uno puede elegir una carrera en un momento y después tiene derecho a decir, la verdad es que no me gusta y quiero hacer otra cosa. Realmente tienes toda la razón, porque en cualquier campo profesional, en la mayoría de los casos, el accionar del profesional mismo puede ser tan amplio como es el caso de nuestra carrera, de la licenciatura en Educación Física, Deporte y Recreación, que no solamente se limita al estereotipo que la mayor población tiene de la practicidad de la acción misma, ya sea en la educación física, actividad física, deporte o recreación, sino que la relación que existe entre todas las ciencias que se aplican a esta ciencia nos da un campo, un abanico de acciones tan amplio que fortaleciendo o anudando otros conocimientos, como es el caso de tu maestría, wow, uno puede hacer mucho desde muchos ámbitos de la sociedad, para la sociedad misma. Tal cual, así es. Antes de comenzar con la participación de Marianela, pues me gustaría brindar un espacio para que las personas, si tuviesen alguna consulta, una pregunta, pudiesen hacer en este momento, pidiéndoles por favor que activen sus cámaras, desactiven su micrófono y vamos a participar. Vamos a dar unos 15, 20 minutos para que puedan participar y luego pasamos con Marianela. Bueno, yo no tengo problema. Ok. Hay un elemento importante que debemos tomar en cuenta, más que todo aquellos profesionales de la ciencia de educación física y deporte, y también los que están culminando dicha carrera, o todos aquellos profesionales que se desempeñan en el rubro de la actividad física, el deporte o la educación física. Y es que nuestra actual situación a nivel mundial como sociedades, producto de la situación de la pandemia por el COVID-19, nos ha venido, se maneja el término bastante popular, a reformarnos, transformarnos, reinventarnos. Pero realmente como profesionales tenemos que estar siempre a la vanguardia y de poder buscar convertir todas esas situaciones que en algún momento pueden tornarse problemáticas a situaciones de oportunidades, porque tras la limitación de poder actuar en un determinado rol o campo, se abren otras opciones que nos permiten poder emanciparnos con esas competencias profesionales que hemos venido desarrollando en el transcurso de nuestras formaciones para poder darle cumplimiento a las necesidades que van surgiendo. Y en este tiempo, la gran necesidad de poder cubrir un espacio desde entornos virtuales. La mayoría de profesionales, muchas veces nos quejamos de que otros pueden sobresalir y que realmente tienen un nivel de aceptación alto en el entorno virtual de promocionar sus aptitudes
profesionales mismas. Sin embargo, cuando nos quejamos, simplemente estamos dando a conocer, manifestando y reafirmando nuestras limitantes, nuestro déficit de formación, de conocimiento, de experiencia, para poder también llegar a ser competentes y poder ir sobresaliendo y subsistiendo desde otro punto, trabajando como profesionales en este mundo del entorno virtual. Entonces, yo exhorto a las personas que nos sintonizan a que muchas veces nos quedamos simplemente mirando una persona de determinado canal de YouTube o de alguna plataforma virtual, de cómo este profesional puede promoverse y lo hace muy bien. Y muchas veces sin tener la formación profesional idónea que se requiere para poder ejecutar o desempeñar ese rol. Así que si tienen alguna consulta, pregunta o duda, bueno, voy a dejar un espacio de 5 minutos si aparece una primera pregunta. De lo contrario, vamos a darle continuidad a este webinar con la participación de la maestra Marianela. Sí, interesante lo que decías, incluso porque también cuando uno piensa en querer realizar un proyecto, lleva mucho sacrificio. No hablo solamente desde lo económico, hablo desde el sacrificio personal, del tiempo a dedicarse, de frustraciones que van a ir apareciendo en el momento. El hacer lleva muchas cosas en el medio. Bueno, Marianela es testigo de las cuestiones que nos van sucediendo a nosotros, porque nuestro proyecto, por ejemplo, que es Viandú, arrancó también como una idea hace 2 años y en marzo de este año lo concretamos. ¿Por qué? Porque había un montón de cuestiones que siempre estaban frenando esto de hacer. Bueno, nos largamos, decimos, de una vez, basta de armar tanto proyecto, de armar tanto objetivo, ya está, ya es el momento de largarnos y de no aletargar más el tiempo. Muchas veces pasa eso también. Son cuestiones también de autoestima, son cuestiones, o sea, todo juega. Como somos seres emocionales, todo juega a la hora de hacer o no hacer algo. Y las personas que por ahí, bueno, no hablo de las personas que no estén capacitadas, pero sí hablo de personas que sean exitosas y que sí están capacitadas. A ver, éxito en cuanto a el cumplimiento de su objetivo, ¿sí? Porque a veces el éxito está como, no sé, a mí no me gusta mucho hablar de éxito, pero sí son personas que han trabajado mucho para lograrlo también. Y así todo, hay muchas personas que trabajando mucho tampoco llegan, pero no tiene que ver solamente por una cuestión de que les falte algo, sino porque hay también otras situaciones que siempre se tienen que tener en cuenta a la hora de poder llevar a cabo nuestros propios deseos y nuestros anhelos más íntimos. Sí, realmente tenés toda la razón. Nos encontramos con una situación que muchas veces prevalece bastante la experiencia y que muchas veces el fortalecimiento de esas competencias, entre comillas, profesionales, vienen siendo fortalecidas por conocimientos empíricos, que no desestimamos, ¿verdad? La formación empírica, porque mucha y una gran base y fundamentación de los conocimientos científicos se basan y se han basado en los conocimientos y la experiencia empírica de las personas a través de la historia. Y en la práctica, como son las ciencias de la actividad física y el deporte, bueno, nos encontramos en la mayoría de sociedades, al menos en la región de Latinoamérica, de que muchas personas que tienen un público bastante grande y aceptado a través del entorno virtual, y en muchos centros de atención a la actividad física, como son los gimnasios, un gran porcentaje de esas personas que están al frente no tienen una formación académica o profesional, sino que poco a poco han ido haciendo todos sus constructos que les han servido para poder formar herramientas profesionales. Tenemos una pregunta, Nadia, de Rafael de la Riva. Rafael de la Riva, un compañero. Física y deporte.
Él nos sintoniza desde Bolivia. Un saludo para Bolivia. Hola, ¿cómo andás? Ayer estuvimos transmitiendo para la gobernación, para una de las gobernaciones de Bolivia con una compañera con el tema de estimulación temprana. Rafael de la Riva hace la siguiente pregunta. ¿Alguna experiencia de la gestión de proyectos en el ámbito público que nos puedas comentar? Uno de los problemas más comunes en la adquisición de productos y servicios. Me pregunta si yo tengo experiencia en gestión de proyectos públicos. ¿Esa sería la pregunta? No, la pregunta dice... O proyectos en general. Eso es lo que no entiendo. Si es una pregunta personal o ejemplos de proyectos. Sí, está bien dual. En general. Dice en general, correcto. Bien. Proyectos hay un montón. Yo creo que todo puede ser un proyecto que termine siendo realmente... ¿No te escuchó? Ah, perdón, pensé que me estabas hablando a mí, Ricardo. No. Sí, siempre hay proyectos que puedan llevarse y concretarse. Por ejemplo, estoy pensando, hay proyectos, por ejemplo, con respecto al adulto mayor, que se pueden realizar. No sé si te termino de entender la pregunta. Bien, sugerencias para que nos vaya bien. Yo creo que siempre lo mejor es pensar en los recursos, ¿sí? Pensar cuáles son esos recursos y cuáles son, para mí, una de las cuestiones más importantes para poder realizarlo son las relaciones interinstitucionales, las alianzas que podamos hacer con los otros. Creo que eso para nosotros puede ser un fortalecimiento muy importante. ¿Sí? Poder convencer a una institución pública o a una institución privada de que nuestro proyecto es el mejor. ¿Sí? Quizás siempre le van a faltar cosas a nuestros proyectos, pero siempre nosotros convencidos de que es el mejor. Yo tenía un profesor... que ustedes también lo tuvieron en Cuba, que siempre nos decían, ustedes siempre pidan más, para que después les den algo, ¿sí? Siempre. Entonces, es importante esto. No porque nos conformemos con algo, sino porque siempre hay que creérsela. Si uno no cree en sus convicciones, si uno no cree en lo que es como profesional y como persona, el otro tampoco va a creer, porque nosotros estamos generando una imagen de inseguridad. Entonces, ¿cómo vamos a vendernos, entre comillas, en nuestra profesión? Porque también es una forma, por más que sea en un lugar público, también es vendernos en cuanto a que nos conozcan y en cuanto a cuál es nuestro grado de profesionalismo, ¿sí? Para poder llevar a cabo un proyecto. Me parece que esa es una de las cuestiones fundamentales. Y la otra, creo yo, que también tiene que ver mucho con cuestiones quizás hasta personales. No juzgar el trabajo del otro. No, o sea, de mala manera. Y buscar que el otro, o la otra, o quien sea, forme parte de nuestros proyectos. Muchas veces pasa, y creo que en todas las profesiones y en la vida misma, el tema de la competencia laboral, de la competencia quizás en muchos casos desleal, y creo que el otro siempre tiene algo para aportar que nosotros no. Y nosotros siempre tenemos algo para aportar que el otro no. Entonces, ¿qué mejor que hacer siempre alianzas con los demás, tanto como personas como instituciones? A mí me parece que eso es fundamental. No sé si terminé de decirle lo que él esperaba. Y en cuanto a los problemas más comunes de la adquisición de productos y servicios, ¿esto me lo hablas también desde lo público o desde lo privado? Eso me gustaría saber porque se trabaja quizás desde otro lugar. Hay veces que si es desde lo privado, desde lo público, son los recursos que nos dan también. Bueno, es aprender también
a gestionar esos recursos que tenemos y que no tenemos de otro lado para sacar. Muchas veces dicen, bueno, yo la verdad que el presupuesto que tengo para determinado proyecto, para determinada actividad, es este. Bueno, me tengo que arreglar con eso y tengo que armarlo como sea, porque de otra manera no lo puedo hacer. Desde lo público hay muchas leyes, sí, por supuesto. Siempre las leyes son las que regulan la actividad que vamos a hacer. Y por supuesto que nuestros proyectos nunca pueden estar en contra digamos, de la reglamentación. Nunca. Así que eso es súper importante. Tenemos una pregunta más, Nadia. Bien. Nos pregunta Tania Lozano. Sí. Hola. ¿Cómo determinar cuando está listo un proyecto para poder ejecutarlo? ¿Cómo determinar cuándo está listo un proyecto para poder ejecutarlo? Mira, si nosotros vamos cumpliendo cada una de las fases, cada una de las etapas, una vez que terminemos de realizar el diagnóstico y que contemos con los recursos, es el momento de planificar o de armar el programa para llevarlo a cabo. Sí o sí, o sea, si nosotros tenemos establecido nuestro objetivo general, nuestros objetivos específicos, bueno, empecemos con el primer objetivo específico para empezar a ejecutar este proyecto. ¿Sí? Correcto, excelente, excelente. ¿Satisfecha con la respuesta, Tania? Cualquier cosa, seguimos, no hay problema. Bueno, excelente. Muchas gracias, dice Tania. De nada. No obstante, quisiera también hacer una pausa para poder dar unos agradecimientos y de igual manera la bienvenida, porque contamos con la presencia como países de Bolivia y de igual forma Venezuela. ¿Verdad? Muchas gracias por tu presencia, Rubén Aponte. Rubén es venezolano y actualmente radica en Buenos Aires. Bienvenido, Rubén. De igual forma a ti, Rafael. Sí, lo veo en las redes trabajando duro ahí con el entrenamiento. De igual forma, ahí seguimos el trabajo de Rubén. Muchas gracias, Rafael, por tu participación, por tu pregunta. Y bueno, vamos a dar por culminada esta primera participación por tu parte, Nadia, y vamos con Marianela. Vamos con Marianela y después vamos a poder hacer un enlace de preguntas que se puedan relacionar con ambos temas. Adelante, Marianela. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Marianela, soy diseñadora gráfica y profesora en diseño gráfico y actualmente estoy trabajando con Nadia en su proyecto que se llama Viandú y es una plataforma de capacitaciones online en educación física y deporte. Y yo me encargo de la parte de diseño y de marketing. Y bueno, para nosotros fue un gran desafío en este contexto de pandemia, porque fue un proyecto que veníamos gestando hace un montón de tiempo, 2 años, para ser exacta, y bueno, y nos cambió todo sobre la marcha, así que tuvimos que readaptarnos a las nuevas reglas, pero bueno, creo que salimos muy bien paradas dentro de todo. Así que les traigo una presentación de cuál fue, más que nada, cuál es nuestra experiencia con lo que pasamos, digamos, y qué pudimos sacar como aprendizaje, que creo que es lo más importante y lo que les puede llegar a servir, como para transformarnos y para adecuarnos a este nuevo contexto. Así que bueno, les voy a compartir la presentación. Adelante. A ver. Bien. La primera pregunta y lo más importante es por qué es necesario tener presencia en las redes sociales. Creo que en este momento no hay nadie que no tenga presencia
o que no tenga por lo menos un perfil. Y creo que todos las instituciones o las empresas también ya lo tienen y están encontrando su forma de llegar a los clientes, ¿sí? Marianela, Sí, perdón que te interrumpa, no visualizamos tu pantalla. a ver. Porque ahí está. Ahí. Excelente. Ahí está. Así es, muy bien. Perfecto. Bien. Les comentaba de por qué es importante tener presencia en las redes sociales. No solamente porque nos visibilizamos como institución o como empresa o como personas físicas, sino que también nos ha expandido geográficamente, nos ha posibilitado llegar a más lugares, a más personas, y abrió como la posibilidad de comercializar tanto nuestro producto como nuestro servicio. La otra pregunta también es si sirven todas las plataformas para conectarnos con el cliente o con el usuario del servicio que queremos brindar. Y la verdad es que cada plataforma es muy distinta, lo que tiene a favor de que tengamos presencia en todas, como, no sé, Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, es que nos visibilizamos, que estamos presentes en todas las plataformas. Pero la parte más negativa, digamos, es que cada plataforma tiene su dinámica. Entonces, el contenido que vamos a generar tiene que ser diferenciador para cada una. Y eso quizá nos lleva un montón de tiempo de elaboración y nos resta tiempo para otras actividades. En un inicio, por ejemplo, con Nadia, trabajamos casi todos nosotras a la par y hay servicios que no podemos tercerizar o que no podemos encargar a otra persona que lo haga, y eso nos quita a nosotros la posibilidad de meterle más energía o más tiempo en producir, no sé, por ejemplo, los cursos de la plataforma. Entonces, hay que hacer como un filtro de cuáles van a ser las herramientas que más nos van a servir a la hora de desarrollar el proyecto, ¿sí? Bien. Después, lo que tenemos que definir, cuál va a ser el cliente o el usuario de nuestro producto o de nuestro servicio. Para esto tenemos que analizar, hacer una descripción súper detallada de la persona, de cuáles son sus intereses, sus hobbies, sus gustos, el contexto social, cultural en el que se encuentra. Es súper importante tener un estudio de campo bien concreto, bien al punto, bien detallado, como hablaba Nadia, porque no todas las personas tienen acceso a los mismos recursos, como por ejemplo, no sé, Internet. Acá en Argentina, no sé cómo es allá, pero acá en Argentina hay lugares en donde no todas las personas tienen acceso a Internet porque no llega directamente la fibra óptica, o porque no tienen los recursos económicos, o por lo que sea, pero no tienen acceso a eso. Entonces, primero tenemos que detallar súper, definir bien cuál va a ser el perfil de nuestro cliente o de nuestro usuario y a dónde queremos llegar, a qué personas queremos llegar. También es importante analizar la competencia, digamos. En el ámbito privado, en lo que es una empresa, sí tenemos otras empresas quizás, pero en el ámbito público, por ejemplo, un hospital o una sala médica o, no sé, un municipio, no sé si tenemos tanta competencia en ese sentido. Hay competidores indirectos. Los directos, por ejemplo, en un gimnasio, ponemos un ejemplo así de una empresa, en un gimnasio tenemos otros gimnasios que nos van a hacer de competencia, pero en el municipio no lo tenemos.
digamos, porque es una institución que depende del Estado y tiene un fin particular. Y después, por ejemplo, en el caso de los gimnasios, otro competidor súper directo podría ser, a ver, otro competidor súper directo sería el entretenimiento. Entonces, cuando nosotros establezcamos el perfil del cliente o del usuario, tenemos que analizar cuál va a ser nuestro valor agregado o nuestro objeto diferenciador, que nos va a resaltar por lo que nos elegiría ese cliente o ese usuario. En el caso, por ejemplo, retomamos el caso de la colonia de vacaciones que brinda el municipio. Nuestro valor agregado puede ser que haya un comedor que tenga un arancel económico para que los chicos puedan comer en ese lugar y que sea accesible, que los padres, por ejemplo, no tengan que preocuparse por hacer una vianda para que los chicos lleven, ¿sí? Bien. Después también, otra cosa que tenemos que definir, cuál va a ser la estrategia de comunicación. Dentro del ámbito público está muy marcada la estrategia de comunicación, pero en el ámbito privado la podemos definir nosotros. Lo importante es, lo más importante para mí, la imagen, porque es lo que le va a dar la identidad a tu marca. O, sí, a la marca sería en el ámbito privado. Después en el ámbito público, en el Estado, ya viene como definida porque forma parte de un sistema global visual, digamos. Después, dentro de lo que es la imagen, tenemos la línea estética. Eso abarca, por ejemplo, colores, formas, la tipografía que vamos a usar, fondos, fotografías, y eso tiene que tener una coherencia y una línea que siga toda la misma imagen y que la podamos aplicar en todas las plataformas y en todas las gráficas que vayamos a usar. Porque si no es como que se pierde la línea de lo que nosotros queremos comunicar, la persona no va a entender, o sea, no va a entender lo que le estamos queriendo decir, ni nos va a asociar con nuestra marca o con nuestra imagen. Otro punto que me parece importante también es, ser creativos y ser asertivos en la comunicación. A veces podemos ser creativos y jugar con cosas con ideas que sean disruptivas, pero también es muy importante ir a lo simple y conectarnos con lo fácil de entender, con la idea fácil. Para mí ahí es donde uno tiene que identificar en qué situación, en qué momento puede ser creativo y en qué momento no. Si hablamos de una comunicación que tiene que ver más con el ámbito público, estatal, siempre tiene que ser simple porque tenemos que llegar a una gran variedad de público o a un público muy amplio. En cambio, en el ámbito privado, por ahí podemos tener más libertad de jugar con eso. También la comunicación tiene que ser clara y al punto. Más que nos pongamos creativos a la hora de resolver alguna idea que queramos plantear, siempre tiene que ser específica, las palabras justas, no dar información de más que pueda enroscar la comunicación o que pueda ensuciar la comunicación con el que recibe el mensaje. También es importante usar mucha imagen, poco texto, volviendo a esto de que la comunicación tiene que ser clara y al punto, principalmente porque la imagen nos puede transmitir una sensación, nos puede transmitir una idea, un concepto, y quizá una palabra
no pueda transmitirlo lo mismo o no tenga el mismo alcance, digamos. Después, el contenido también es súper importante. Tenemos 3 clases de contenido. El informativo, por ejemplo, cuando queremos informar algo en particular, no sé, como por ejemplo, formas de contacto, un horario, alguna campaña en específico, que sea puntual un día, o tenga una fecha en específica. El contenido de valor es el que le va a aportar algo a la persona que lo recibe, ¿sí? Por ejemplo, si queremos armar una publicación que tenga tips sobre algo, o facts, no sé cómo lo dicen allá, pero que tenga contenido que aporte a la otra persona. Y después está el contenido de relleno, que lo solemos usar cuando ya no tenemos alguna campaña en vigencia, pero sí queremos seguir teniendo presencia en las redes sociales. Y también es importante que este contenido de relleno siga con la línea de lo que venimos comunicando, porque si no, no va a tener coherencia y la gente va a quedar como desorientada, no va a saber a qué viene esa publicación. Bueno, como les comentaba al principio, cada red social necesita de su propio contenido. Por eso es importante hacer una selección de cuáles redes vamos a usar. No es lo mismo el público al que alcanza Facebook, alcanza YouTube, por una cuestión etaria. Por ejemplo, acá en Argentina la gente más grande tiene más dinámica en Facebook y los jóvenes tienen más dinámica en lo que es Instagram o TikTok. No sé si allá lo utilizan. Pero todas tienen su dinámica, entonces tiene que haber contenido diferenciador. Por ejemplo, en el caso de Viandú, nosotros tenemos como objetivo también crear comunidad, entonces armamos un canal de Telegram en el cual compartimos información diferencial a lo que compartimos, por ejemplo, en Instagram o en Facebook, porque queremos llevar gente a esa plataforma justamente con el objetivo de armar una comunidad de la educación física y el deporte, de la cultura física. También para crear lazos y para trabajar interdisciplinariamente, digamos. Se me fue. Bien. Otro paso importante a la hora de planificar el contenido, de meternos en las redes, es establecer objetivos a corto plazo y a largo plazo. A largo plazo, por ejemplo, estamos hablando de acá a 6 meses o 3 meses. Yo no me extendería más de eso, principalmente porque el mundo está súper dinámico y está muy cambiante, entonces lo que hoy nos resulta, nos sirve, o la estrategia que hoy podemos usar, quizá en 3 meses no, entonces hay que estar como ajustando lo que vamos haciendo. ¿Por qué es importante establecer objetivos? Justamente por eso, para poder ir midiendo los resultados, si nos sirve, si no nos sirve, si aporta, si es contenido de valor que aporta al cliente o al usuario, y cómo lo podemos ir manejando sobre la marcha y lo podemos ir reemplazando y ajustando para que tenga el impacto que nosotros estamos buscando. Para eso es importante armar un cronograma de publicaciones que a nosotros nos permita ordenarnos y organizarnos. Porque, como les decía antes, quizá cuando nosotros empezamos a manejar lo que es redes sociales, nos toma un montón de tiempo. Y también para no ir haciendo o generando cosas sobre la marcha, porque eso es lo que no te permite tener una línea de comunicación y es como, termina siendo errático, digamos, ¿no? Y tampoco permite como medir resultados de forma como concreta. Entonces, como ir haciendo sobre la marcha no te da la posibilidad de absolutamente nada, es como hacer la nada misma.
quizá por ahí uno pueda llegar a pegarla, o sea, con mucha suerte pueda llegar a dar en el punto, pero para mí la forma más organizada es de armar un cronograma, incluso hasta de dividirlo en semanas, en días. Por ejemplo, los lunes se hace alguna publicación de contenido informativo, los miércoles se hace alguna publicación de contenido de relleno, y el viernes se hace una publicación de contenido de valor. Después también es súper importante interactuar con los clientes o con el usuario para saber qué es lo que quieren, qué necesitan, si están recibiendo bien el mensaje que nosotros queremos transmitir. Por ejemplo, en Instagram, para mí es la plataforma adecuada para interactuar con los usuarios porque te permite las historias, se borran a las 24 horas, te permite tener mucho más interacción. Hay stickers de preguntas, de encuestas que te permiten interactuar, llegar al usuario de forma inmediata. Después, para poder interactuar con los usuarios o con los posibles clientes y lograr que compren nuestro producto o que adquieran nuestro servicio, es importante empatizar con ellos, hablar de igual a igual y preocuparnos o ocuparnos de conocer el mismo código lingüístico, de manejar el mismo código lingüístico. Quiero decir con esto, la misma jerga o el mismo lenguaje que utiliza nuestro cliente o nuestro usuario, porque nos va a quitar ruido en la comunicación y va a ser mucho más directa. Y también me parece súper importante apelar a las emociones, es lo que más nos va a hacer llegar a las personas, y para eso hay una herramienta que se llama neuromarketing. Son las neurociencias aplicadas al marketing o a los procesos de compra o adquisición del servicio. Y para finalizar, me parece súper importante romper ciertas reglas de lo que se debe o lo que no se debe hacer en las redes sociales. Porque quizá uno por ahí se encuentra en internet o adquiere algún curso, hay muchos sí, hay muchos no, hay muchas cosas como de manual, de lo que sí, de lo que no se debe hacer. Y, por ejemplo, también tenemos un problema con los algoritmos de las páginas o de las redes sociales que cambian constantemente. Entonces, si nosotros intentamos como atenernos a eso o encasillarnos en eso, nos vamos a volver locos. Para mí es súper importante, uno, manejar su propia línea de comunicación y buscar como una forma de que le quede cómodo. Obviamente que si estamos hablando del ámbito público, hay comunicación que viene ya determinada desde el Estado, por ejemplo. Pero si hablamos del ámbito privado, creo que uno puede establecer su propia forma, su propia manera de comunicarse, que tenga conexión con la esencia de la marca, de nuestra empresa o lo que queramos transmitir. Y después retomo un cachito esto del algoritmo, porque a la hora de medir nuestros resultados, hay herramientas que se llaman métricas, que nos permiten transformar a números el impacto de nuestras acciones. Hay personas que se dedican exclusivamente a hacer ese trabajo. Obviamente que cuando nosotros empezamos a hacerlo, quizá por ahí no estemos tan pendientes de cuál es el impacto traducido a números, pero quizá con el tiempo podemos ir investigando o adecuándonos a eso, porque también nos va a dar asertividad a la hora de generar contenido. Pero sí está bueno, si tenemos el recurso económico para hacerlo, contratar a las personas que se dediquen a llevar lo que es métricas en las redes sociales, porque nos va a orientar mucho más en lo que es nuestra línea de comunicación y en nuestras acciones también. Bueno, también quiero aclarar esto de que no hay mejores horarios para publicar,
no hay horarios establecidos, y uno tiene que fijarse mucho en cuál es el horario en el que se maneja su cliente o su propio usuario. Quizá, no sé, para determinado producto o servicio hay gente que está más activa al mediodía, y para lo que es nuestro producto o nuestro servicio, quizá hay gente que está más activa a la noche, cuando llega a la casa después de trabajar, o cuando se puede tomar un recreo, no sé, de cuidar a los chicos, de hacer sus tareas, de estudiar, de lo que sea. Eso también uno lo puede ir evaluando a medida que puede ir jugando con el horario de las publicaciones. Y es súper importante también invitar a que las personas le den like a nuestro contenido, a que lo compartan, a que comenten, porque eso nos viraliza un montón dentro de las plataformas. Y por último, no siempre hay que vender explícitamente, porque quizá terminamos produciendo el efecto contrario en el cliente o en el usuario de nuestro servicio. Sino como que hay que buscar la forma de invitarlos, persuadirlos, digamos, a que nos compren o a que adquieran nuestro servicio sin ser agresivos. Buscar el lenguaje, buscar las formas, los métodos de ser lo más amable posible, y también de convencerlos sutilmente de qué es lo que le vamos a aportar nosotros, cuál es nuestro objeto diferenciador y cuál es nuestro valor que nos distingue de las demás marcas, de los demás servicios, y que solamente podemos darlo nosotros y no los puede dar otra persona. Por eso Nadia al principio también decía que tenemos que hacer un poco de introspección y ver qué queremos ofrecer nosotros, con qué nos sentimos cómodos, qué nos gusta, porque eso nos va a aclarar un montón en nuestro objeto diferenciador. Lo que nosotros podemos ofrecer o lo que yo puedo ofrecerles, quizá no lo puede ofrecer otra persona, y no está mal ni está bien. Son cosas distintas y cada uno se sentirá como a gusto o se sentirá atraído por alguna oferta en especial y por otra no. Y por último, hay que tener súper claro cuál es la misión, la visión, establecer objetivos. La misión tiene que ver con dónde estamos hoy, qué es lo que queremos hacer. La visión es cómo nos proyectamos a futuro. Por ejemplo, si estamos en un lugar, estamos en, no sé, en mi casa, y yo quiero ir a, no sé, a algún lado, a donde sea, a pasear al parque, a comprar algo, tengo que establecer un objetivo que va a ser el recorrido. Y eso hay que tenerlo súper claro a la hora de principalmente plantear nuestro proyecto, plantear la comunicación. Tiene que ser clave tener súper claro esto de la misión y la visión, porque es lo que nos va a orientar y nos va a despejar el camino lo más posible y nos va a conducir también a que sea un proyecto exitoso, pero no exitoso no en el sentido de cuántos me gusta voy a tener, de cuánto se va a viralizar, de cuán conocido voy a ser, sino que va a ser exitoso para nosotros y para nuestra idea de lo que sea el éxito. No todos tenemos la misma idea de lo que es el éxito, o no todos queremos tener una cantidad exagerada de seguidores, porque quizá no interactuamos con todas esas personas. Quizá interactuamos con, no sé, si tenemos 3.000 seguidores, podemos interactuar con 200, 300, y que son las personas a las que vamos a llegar puntualmente y las que más se van a sentir identificadas con lo que nosotros queremos comunicarles. Así que eso, es súper clave tener clara la misión, la visión, y qué objetivos vamos a llegar a cabo. Marianela, excelente, excelente y muchísimas gracias. Realmente de todo lo que nos has expuesto, pues sí, a mí me surgen muchas interrogantes, ¿sí? Muchas interrogantes que me imagino que a todas las personas que también nos desempeñamos
en un entorno virtual nos surgen en determinado momento. Bueno, no, siguiendo el orden secuencial de tu ponencia, hay muchas cosas que prácticamente, ya sea un entorno físico como un entorno virtual, forman parte indispensable de todo tipo de trabajo y proyecto. Ejemplo, los objetivos que me voy a trazar, bajo los cuales se van a regir o se va a determinar todo el trabajo que voy a ir haciendo. Otro elemento importante es una constante evaluación que de igual forma me van a permitir, en función de lo logrado o no, poder ir reformulando esos objetivos para poderme ir adaptando a la realidad con la que me enfrento, a la demanda y a la oferta que yo tengo para los demás. Sin embargo, hay aspectos muy importantes y muy claves que muchas veces, bueno, siempre lo sabemos de una forma implícita, pero no necesariamente estamos conscientes o conocedores de cuáles son esos elementos, y es a lo que voy. Un ejemplo de ello es los recursos. Los recursos son muy diversos de acuerdo a lo que yo vaya a trabajar o a querer emprender. Específicamente en el entorno virtual, dentro de toda la gama de recursos que al menos yo debo de conocer y que yo debo de manejar para poder desempeñarme en este tipo de rubro profesional o laboral, como es el entorno virtual. Tú mencionabas una muy buena lista de ellos y por acá los anoté. Sí, ajá, aquí los tengo. Los recursos de conocer los tipos de plataformas. Los tipos de plataformas que se van a ajustar a cada tipo de trabajo que yo voy a hacer. Muchas veces quiero hacer algo, como le decía Nadia al principio, y no sé cómo comenzar a hacerlo, porque para comenzar desconozco la oferta de plataformas existentes en la web a las cuales yo puedo utilizar, yo puedo ser un usuario de ellas, algunas sin un costo o sin un pago por usarlas, otras sí me demandan un costo o un pago mensual o anual. Aparte de esto, el saber manejarlas, el poder conocer la cantidad de herramientas que estas tienen para poder utilizarlas y desarrollar lo que yo quiera hacer, ya sea que imparta clases, entrenamientos, oferte algún tipo de producto o artículo para la salud y para la práctica de la actividad física o el deporte. Para poder vender mi servicio, mis productos, yo como profesional, decías algo muy importante, que no necesariamente debe ser de forma directa, sino que debo de hacerlo también de una forma sutil, de una manera sin ser explícito. No venir con el cartel, yo le vendo tal cosa y es para esto y vale tanto, no, sino que ese punto que muchas veces nos deja consternados con la duda, ¿cómo puedo ser persuasivo? ¿Cómo puedo vender de una manera no explícita? ¿Qué nos pudieses tú orientar al respecto, Marianela? Mira, yo te voy a comentar algo. Creo que tiene que ver mucho, o sería en paralelo, o te podría establecer así un paralelo con el valor personal. Cuando uno sabe lo que vale y sabe lo que puede aportar, no le está diciendo a todo el mundo, yo valgo esto, yo te puedo aportar esto, sino como que busca la forma de presentarse o de, a ver, como de conquistar al otro con sus habilidades. Y creo que llevado a las redes sociales o a los negocios o a la oferta de un servicio, creo que tiene que ver exactamente con lo mismo. A eso hablo del valor agregado. Uno sabe cuál es su valor agregado y qué es lo que puede dar y lo que puede ofrecer, y en qué ámbito se siente como un pez en el agua y que domina como eso, como que lo dominás y fluís porque te sale naturalmente. Ese para mí es el valor agregado de uno. Y ahí es donde uno puede seducir
al cliente, a veces, a ver, la palabra seducir está asociada como a lo romántico, ¿no? O al ámbito de la conquista, pero también se usa en lo que es ventas, o para persuadir al usuario o al cliente. Hay que seducirlo con lo que nosotros podemos ofrecer y por qué nos tienen que comprar a nosotros o por qué tienen que adquirir nuestro servicio y no el de otro. Me parece que hay que tener súper claro eso, el por qué yo sí y el otro no, digamos. Sí, quieras o no, tenés toda la razón, porque desde un profesor de clase, aunque no lo conciba de la siguiente forma que yo lo voy a enfocar, hasta el que te promueve artículos o productos que se relacionan a la salud o a la práctica de la actividad física y el deporte, todos a final de cuentas estamos vendiendo un bien o vendemos un servicio. Y las personas a las cuales va dedicada o dedicado nuestro trabajo son nuestros clientes, ya sean nuestros estudiantes o las personas con las que interactuamos de una forma indirecta a través de un entorno virtual. Entonces, el ser sutiles, el poder persuadir, ¿sí? Para poder convencer a las personas, bueno, forma parte de todo tipo de acción o de labor que nosotros realicemos. Porque de igual manera, al momento de poder ofertar una formación profesional orientada a X tipo de población o público, bueno, de igual forma se debe de conocer qué necesidades existen, qué tipo de público demanda o presenta tal necesidad para uno poder presentar ofertas. Y muchas veces, uno viendo la gama de la competencia que existe o de todo lo que se promueve, uno debe de también ser creativo, como tú bien decías, creer en uno mismo, como bien decían las dos, Nadia y tú, creer en uno mismo, en mis capacidades, en mis posibilidades y poder ser creativo y generar o crear esas necesidades. Sí, y además, por más que uno intente llegar a una brecha enorme de personas, no todos van a resonar con lo que nosotros ofrecemos. Entonces, también el mensaje tiene que ser específico, pero lo más abierto posible, porque no sabemos a quién le puede interesar. Quizá nosotros nos estamos enfocando en ofrecer un producto o un servicio para una persona no sé, de 18 a 30 años, y capaz que la persona que va a pagar por ese servicio es no sé, la madre, la abuela de esa persona. Entonces el mensaje tiene que ser lo más amplio posible, porque, no sé, por ejemplo, lo llevo al caso de los niños. Los niños pueden querer comprar determinado juguete o pueden querer hacer cualquier actividad. El que va a pagar por ese producto o ese servicio va a ser el padre. Entonces la comunicación tiene que estar enfocada a los padres también, para que puedan realizar esa compra o esa adquisición. ¿Me explico lo que Claro, quiero decir? Sí, sí. Bueno, perdón que interrumpa, pero a nosotros nos pasó que al principio habíamos establecido una franja etaria para vender nuestros productos, nuestro servicio, nuestros cursos, y sin embargo después tuvimos que reacomodarlo y bajar la edad, digamos, mayor, y también ir a más jóvenes, porque eran los que más interacción con nosotros tenían, de acuerdo a las métricas que nos decía hoy Marianela. Sí, con respecto a eso, eso muchas veces se orienta al éxito que uno pueda ir teniendo o que la persona que se promueve en un entorno virtual pueda ir teniendo. ¿Cómo se relaciona el éxito? El éxito puede ser igual al número de seguidores que pueda tener yo. Puede ser igual a la cantidad de likes que tenga una publicación mía. Puede ser igual a las veces en que se ha compartido el contenido que yo manejo, a la cantidad de ingresos que yo voy teniendo mes a mes o cada 3 meses, no sé. ¿Cómo podemos medir el éxito para poder ser conscientes y estar claros?
de que es rentable. Muchas veces la inversión económica que hacemos, pero principalmente la inversión de tiempo, porque muchas veces trabajar en un entorno virtual demanda tiempo de estar chequeando, visitando otras páginas, otras personas, ver cómo se manejan con su público, poder estar chequeando cómo es la respuesta de las personas mismas y ver cómo uno va viendo qué nuevo contenido, información u oferta puede ir generando o podemos ir generando. Entonces, esto demanda también mucho tiempo. ¿Cómo podemos relacionar o entender e interpretar el éxito en este sentido, Marianela? Para mí, primero es importante definir cuál escalable queremos que sea nuestro proyecto o nuestro producto o nuestro servicio. Si nosotros queremos vender local o queremos vender para afuera, ser internacionales, es súper importante porque eso también va a definir con qué recursos necesitamos contar, cuántas horas le dedicamos a ese producto o a ese servicio o a ese proyecto que necesitamos, si vamos a poder hacerlo nosotros solos o vamos a necesitar que lo haga otra persona. Y también me parece súper importante entender que los likes o lo que se comparte, el contenido que se comparte, no define nuestro valor ni define el valor de nuestro producto o nuestro servicio. Que quizá al principio no tengamos el alcance que nosotros esperamos, pero eso no significa que lo que nosotros ofrecemos es de mala calidad o es de baja calidad, simplemente que por cuestiones, o sea, cuando uno recién empieza, hay que hacerse conocer también. Y me parece otra cosa súper importante, entender cuál es la dinámica de las redes sociales, porque están hechas para generarnos adicción las redes sociales. Entonces, si nosotros basamos el éxito en las redes de nuestro emprendimiento, eso también nos va a generar una ansiedad de si tenemos, no sé, si tenemos comentarios, si nos ponen like, si no nos ponen like, si llegamos a tanta gente, si no llegamos. Eso nos genera una ansiedad y a veces nos produce frustración, porque Sí. quizá nosotros hacemos una publicación pensando que va a tener 100 me gusta o 1000 me gusta y no los tiene y también nos decimos, ay, fracasé con esto, yo tenía toda la fe y no funcionó. Y nos desmotiva un montón. Entonces, hay que tener súper claro que las redes son una herramienta, pero no definen nuestro valor ni definen lo que vale lo que nosotros podemos aportar. Para eso, no sé si han visto, hay un documental de redes sociales en Netflix que es súper explicativo de cuál es el impacto de las redes sociales en las personas, sobre todo en los adolescentes. Es como fuerte. Sí, sí, me han comentado, me han hecho buenos comentarios de ese documental. Honestamente, aún no lo he visto, pero está en la lista de las cosas que tengo que ver. Sí, me parece súper importante y cómo define dinámicas de nuestra vida cotidiana también, el acceso a las redes sociales, el tener la tecnología tan al alcance, tan incorporada en nuestro día a día, porque nos consume un montón de tiempo el estar en las redes sociales. Sí. Y a veces nosotros las buscamos como medio para conectar y nos termina desconectando un montón. Más que cumplir el objetivo de llegar al otro, nos termina desconectando porque nos aislamos y estamos todo el día con el teléfono en la mano y también, como, no sé, esto de trabajar con la gente, hay que interactuar mucho y no solo sobre las redes sociales. Para poder hacer un estudio de campo uno tiene que meterse, no sé, ir al barrio, ir a conocer al cliente o al usuario de lo que nosotros queremos vender, conocer la realidad tangible, digamos, y el día a día y el cotidiano, porque las redes venden una cosa que no es la realidad, digamos. Es correcto. Mencionaste dos elementos de los cuales yo tomé nota textual porque lo tomo para mí y es el elemento de poder elaborar un cronograma, no solamente de publicaciones, sino que un cronograma en el cual yo voy a dedicar tiempo específico del día y de días determinados de la semana
para poder dedicarme al manejo de mis redes sociales, Ujú. ya sea para revisar o para publicar, ¿ok? De igual manera, hacer un orden. Si, por ejemplo, voy a dedicar mi trabajo en redes sociales para lunes, miércoles y viernes, por poner un ejemplo, bueno, lunes voy a dedicar a este tipo de actividades, miércoles a este otro tipo y viernes a este otro tipo de actividades. Y voy a establecer horarios, porque, por ejemplo, no me voy a pasar el día lunes en la computadora, en la laptop o con el teléfono celular o la tablet el día entero cuando tengo muchas más cosas que hacer y que atender, como la familia, por ejemplo, que no se puede descuidar y no se debe. Y de igual manera establecer los horarios que vayan en función, que para mí es muy importante, del público hacia el cual yo me debo o hacia el cual yo dedico mis publicaciones y oferto mis servicios. Esos son elementos que para mí es muy importante tenerlos para organizarnos, ¿verdad? En la medida en que nos organizamos, vamos a ver fluir nuestro trabajo de una manera más ordenada y bueno, y así podemos esperar mejores resultados. Sí, con Nadia, por ejemplo, encontramos una dinámica de organización que es esta, de establecer días y temáticas también sobre las que queremos trabajar. Entonces, quizá eso nos permite una vez cada 15 días juntarnos, establecer todas las temáticas, todas las publicaciones y quizá el día de trabajo es uno solo, porque ya lo tenemos súper claro, súper ordenado y vamos como al punto de lo que queremos publicar. Entonces, en vez de estar sobre la marcha trabajando, que por ahí sí necesitamos corregir algo, lo corregimos en el momento, pero permite anticiparte. Entonces, quizá todo el tiempo que pasás en las redes sociales lo podés simplificar a un solo día de trabajo y después podés dedicarle tiempo a cualquier otra cosa, a producir contenido o a tu vida propia personal, que no tiene que ver con tu proyecto laboral o económico. Sí, a mí me surge una interrogante, Marianela, y que a muchas personas también les puede surgir. ¿Existe algún método, algunos pasos establecidos para poder dedicarnos a emprender desde el rubro de la actividad física y el deporte en entornos virtuales? ¿O es simple y meramente cuestión de propia creatividad y de lo que yo quiera o se me ocurra hacer? Mira, creo que a esto apuntaba con no caer en estereotipos. Creo que uno, cuando tiene muy definido cuál es su valor agregado, es muy difícil que caiga en el estereotipo. Lo que otros pueden ofrecer, porque, a ver, muchas veces vemos o analizamos la competencia, nos damos cuenta que todos ofrecen lo mismo, con distinta imagen, pero el mensaje es siempre el mismo. Ahí es donde nos vamos a destacar nosotros con nuestro objeto diferenciador, de ofrecer otra cosa completamente distinta. Eso es lo que nos va a sacar del estereotipo. No sé, por ejemplo, en cuanto a colores, con B&Do usamos una paleta que es naranja, celeste y violeta, y quizá no se relacionan con el ámbito de la actividad física y el deporte. Quizá, no sé, podemos esperar un color más azul, o la gama de los celestes, o el verde, tiene que ver con la vida saludable. Pero nosotros decidimos romper con eso y usar otro tipo de colores. Porque sí, porque se nos antojó, porque el naranja es súper vivo, es vibrante, es un color juvenil. Hay psicología del color, del impacto que tiene determinado color sobre nuestro sistema nervioso. Entonces, a nosotros se nos antojó usar otra gama de colores y bueno, decidimos romper con ese estereotipo, digamos. Y creo que en lo que uno puede aportar también, quizá por ahí, no sé, en vez de dar clases de actividad física al aire libre, voy y te lo doy en tu casa.
y quizás vos no tenés que moverte de tu casa, o quizás no tenés lugar para hacerlo en tu casa, y por ejemplo acá en Mar del Plata, que es una ciudad de la provincia de Buenos Aires, hay un chico que se compró un tráiler, lo acondicionó como si fuese un mini gimnasio. Entonces Wow. él lo lleva a algún espacio al aire libre y vos no solamente haces actividad física al aire libre, y si querés puedes ir a hacer aparatos adentro de ese tráiler. Y bueno, y ofrece lo mismo que todo el mundo o que varias personas que están en el mismo ámbito, pero su elemento diferenciador es que vos podés ir al tráiler y hacer aparatos o musculación, por ejemplo. Sí, claro, la diferencia también muchas veces radica en lo que hacemos o podemos hacer en nuestro recurso económico. Tal cual. Sí, que muchas veces tenemos las ideas, tenemos las competencias profesionales, tenemos el entusiasmo, la motivación, etcétera, pero muchas veces cuando no se cuenta con el recurso económico es muy, muy difícil. Tenemos una pregunta de Jessica Cornejo. La pregunta se formula de la siguiente manera: ¿cómo puedo establecer o en qué me baso para poner un costo monetario y así poder vender un proyecto deportivo? Tal vez nos pueden contestar ambas, vos, Marianela, y Nadia, ¿verdad? Gracias. Sí, quizá en eso lo puede contestar más Nadia. Por ahí yo estoy más al tanto de lo que podemos poner como presupuesto para lo que es publicaciones pagas en cuanto a estrategia de marketing. Pero creo que también lo que vale el curso o el servicio o el producto que vos quieras vender es lo que a vos te parezca que vale, digamos, está asociado al valor que vos le das a tu producto o a tu producción eh, o al servicio que vos querés ofrecer. Y volvemos un poco como a lo de la valoración personal, ¿no? Porque la producción de lo que uno hace está muy vinculada con eso. Pero bueno, en cuanto a lo que es el costo, quizás lo puede definir mejor Nadia. Okay. Bueno, nosotros cuando armamos nuestro modelo de negocio, se estableció un costo, es todo un trabajo aparte, el costo de cualquier servicio, de cualquier producto, para una empresa, para un emprendimiento, lo mismo, que terminó siendo de alguna manera contrastado con la pandemia, porque hasta lo que nosotros habíamos hecho el estudio de costo, tenían, y que lanzábamos nuestro emprendimiento, tenían un determinado costo, y la pandemia reconfiguró eso como casi todo en nuestras vidas, porque la verdad que nuestra área profesional fue una de las más afectadas. Entonces, principalmente, primero porque no somos considerados trabajadores esenciales, y segundo porque tenía que ver con, bueno, esto de no contacto físico, ¿sí? Entonces muchos profesores, profesoras se quedaron sin trabajo en sus gimnasios, qué sé yo, muchos tenían condiciones precarias laborales, entonces como que no importó demasiado si la persona que era dueña de un gimnasio dejaba sin trabajo a algún profesor o alguna profesora, o si esa persona iba a domicilio por determinada cuestión y bueno, ya no podía más, o tenía un gimnasio chiquito y lo tuvo que cerrar. Entonces, bueno, todo eso fue, digamos, la gente empezó a lo que tenía era para comer y para subsistir durante todo el tiempo porque no sabía qué iba a pasar en un mes. Entonces, esas cosas también terminaron siendo, terminamos pensando nosotros que nuestro servicio tampoco era imprescindible, ¿sí? En un contexto de pandemia. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros generamos cursos de capacitación profesional. Si bien era un momento especial para eso, ¿por qué? Porque las personas tenían más tiempo, porque estaban todos conectados, pero estaba esta contra que era que el dinero no alcanzaba siempre.
¿sí? Eso, sí. Entonces nosotros empezamos a generar, primero hicimos, como decía Marianela recién, una estrategia de marketing que tenía que ver con reconfigurar los costos y después también fuimos generando contenido gratuito. ¿Por qué? Porque por un lado nosotros recién iniciábamos y también nos generaba a nosotros un espacio para que nos conozcan. Y que además le dábamos la posibilidad a diferentes profesionales que tengan ganas de contarlo, sus conocimientos a través de una plataforma que ya estaba armada. Y nosotros nos hacíamos cargo de todo lo que tenía que ver con el diseño, con la publicidad, con un montón de situaciones, digamos, que son afines a las redes sociales. Pero el costo siempre uno lo tiene, a ver, no soy economista, sí este modelo de negocio me acompañó un economista para hacerlo, todo, desde el planteamiento del objetivo, el estudio de mercado, como decía Marianela, y de campo, hasta el estudio de costo. Siempre uno tiene que ir viendo todos los recursos con los que cuenta. Si yo voy a tener gastos fijos, si voy a tener gastos variables, cuáles son esos gastos fijos que voy a tener, porque, por ejemplo, nosotros tenemos que pagar un impuesto por, no sé, si yo vendo un curso, tengo que pagar un impuesto. Si yo tengo que pagarle al profesor que da el curso, tengo que hacerlo a través de un impuesto, ¿sí? ¿Por qué? Porque así es la ley y así debe ser siempre, digamos, la forma de transacción laboral, ¿sí? Entonces, después de eso, bueno, son los costos que te genera, no sé, las redes, o, bueno, hay un montón de cosas anexas si tenés que comprarte una cámara, si te tenés que comprar un micrófono, si te tenés que comprar, no sé, materiales, o cuál va a ser, no sé, la imagen tuya, cuál va a ser y si te tenés que comprar ropa o no. Si tenés que hacer, nosotros hicimos sesiones de fotografía, bueno, eso también se tuvo que pagar aparte. Si hay, no sé, nosotros usamos el Ocean Digital, que es una, ¿cómo se llama, Marianela? Para gestionar lo que es campañas publicitarias pagas, digamos. No, el Ocean es el que te ayuda, o sea, donde se aloja la página web, porque nosotros tenemos una página web, no es que nosotros nos manejamos directamente con las redes sociales, sino que las redes sociales funcionan a partir de la página web, ¿sí? Y a partir del campus, ¿sí? Tenemos un campus virtual que ahí es donde se realizan los cursos, entonces tenemos un administrador del campus. Bueno, son un montón de costos y de cuestiones anexas que uno tiene que establecer siempre a la hora de realizar un emprendimiento. Y después, bueno, ¿cuál va a ser? En nuestro caso, digamos, la ventaja es que al tener un trabajo fijo, aparte, no nos generaba, digamos, una incidencia mayor el hecho de, qué sé yo, de tener otros costos anexos. Pero si una persona tiene que trabajar exclusivamente de eso, y al principio se le va a hacer bastante difícil. Esa es la verdad. Claro, claro. Esto principalmente que nos comparte de tu experiencia como emprendedora, ¿verdad? Con esta empresa virtual, es más en función de poder uno establecer su página virtual, ¿no? Una página web que obviamente dentro de los recursos que esto requiere o demanda, es todo lo que mencionas. Estar conocedor de las leyes que te rigen, ya sea dentro de tu país o a nivel internacional, ya que la tienen en la creación de las páginas web y donde sí pueden ser visualizadas y donde no, porque imagino que en el Internet hay contenidos, por ejemplo, que están específicos para América Latina y el Caribe, otros que son exclusivos en Europa, Asia, etcétera. Entonces, es información que debe de buscar apropiarse quien desee emprender. E independientemente, ya sea en un entorno virtual o un entorno físico, así como pregunta Jessica Cornejo, ¿cuándo puedo saber que estoy listo? ¿O cómo puedo saber en qué baso mi costo monetario? ¿Qué tanto tengo que invertir? ¿O cómo saber qué tanto tengo que invertir para poder vender
un proyecto deportivo, ¿verdad? Entonces son elementos que muchas veces son nuestra piedrecita en el zapato que nos hacen a veces... Mira, una de las cosas que nosotros teníamos en cuenta era el análisis del contexto internacional, del contexto nacional y del contexto local. A veces uno dice, no, a mí la política no me gusta, a mí no me gusta informarme, me parece reaburrido, y sin embargo son cuestiones que van a determinar siempre de qué manera yo me voy a proyectar en mi emprendimiento. Perdón, Mari, que querías decir algo y yo te corté. No, también hay que tener en cuenta lo que es registro de contenido y de marca, que se puede hacer a nivel local o de país, y también cuando uno se quiere proyectar al exterior, también tiene que haber un registro de contenido y de marca que rija a nivel global, digamos. Para eso también es necesario invertir dinero, que acá se paga con nuestra moneda, pero en el exterior se pagan dólares, tiene otro alcance, y es súper importante tener un registro de lo que uno hace, registro legal, porque lo que es Internet o la virtualidad hay mucho vacío legal. Entonces, cuanto más uno pueda proteger lo que uno hace o lo que uno crea, mejor, porque te evitas un montón de problemas también. Y eso es súper necesario si querés escalar o proyectar tu proyecto o tu emprendimiento a nivel internacional, por ejemplo, o a nivel país, pero llegar más allá de tu localidad. Tenés mucha razón, porque para no ir tan lejos, en una simple o en una mera presentación a través de una plataforma web como lo es Zoom o Google Meet, si tú en tu presentación utilizaste, y si la enlazamos más con Facebook o YouTube, si tú en tu presentación utilizaste alguna imagen que dentro de toda la información dentro de la web se identifica que hay una imagen que tiene derechos de autor, esta grabación es automáticamente cortada, eliminada y no se puede ver. Si yo quiero hacer una actividad a través del internet donde yo quiera hacer alguna rutina de ejercicios o una clase de baile o aeróbicos, y si yo utilizo una canción con derechos de autor, entonces, ¿qué producto más deficiente yo voy a estar vendiendo? En donde solamente se ve el movimiento que abro la boca y no se escuche la música. Entonces, tienes mucha razón, son muchos aspectos que legalmente tenemos que estar conocedores y sabedores para poder ofertar un producto de calidad y que realmente sea atractivo, aceptado y seguido por las personas. Por eso al principio yo hablaba de que cuando uno piensa en una idea y realmente es interpelarnos en cuáles son nuestros verdaderos deseos y hacia dónde queremos llegar, es porque el camino es difícil y el camino es duro y tiene un montón de aristas en las que uno tiene que tener en cuenta para poder llevarlo a cabo. Y el camino, como decía, es bastante largo. Y nos vamos a ir encontrando con un montón de vicisitudes y problemáticas, pero no hay que desanimarse, hay que seguir buscando eso y hay que volver a pensar, che, ¿y por qué empecé yo con esta idea? ¿Y qué era lo que buscaba? ¿Y por qué era? Bueno, y ahí calmar los ánimos y seguir trabajando por eso. Bueno, muchas gracias, dice Jessica. Gracias a ti, Jessica, por participar. Bueno, ¿alguna otra pregunta o consulta por parte de las personas que nos quedan como público? Si no formulan alguna pregunta adicional, no me queda más que agradecerles muchísimo y de todo corazón por la buena voluntad, por su disposición de poder dedicar y compartir su tiempo, sus conocimientos, y de una forma tan extraordinaria, muy profesional como les caracteriza, en hacer sus presentaciones, en poder hacer sus disertaciones y de igual manera poder contestar a cada una de las preguntas que se han ido formulando durante este webinar. Yo les agradezco muchísimo. De igual manera quedó abierto
de igual manera a sus invitaciones o a poder colaborar con ustedes en la medida de lo posible y según así ustedes lo soliciten. Y pues nos seguimos comunicando. Ya Bueno, por este muchísimas gracias. Gracias por la invitación y por supuesto que estás siempre invitado a formar parte de Viandú y que, bueno, que visiten nuestra página y que cualquier duda, cualquier consulta, nosotros no... esto que decía Marianela de uno aportar su valor justo hace que nosotros no sabemos quiénes somos y hacia dónde vamos y ese objetivo está tan bien planteado que nosotros no tenemos, digamos, reparos en poder compartir lo que nosotros hacemos y cómo lo hacemos, porque realmente poder ayudar a los demás a crecer y a ser mejores también nos hace mejores a nosotros. Así que, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por tus palabras, Nadia. Muchas gracias por la invitación y bueno, y decirles que está el material disponible si lo necesitan, si quieren las presentaciones, está disponible para quien lo requiera, por ahí les sirve de algo, de guía, de apoyo y bueno, eso, que lo pidan nomás. Excelente, muchas gracias, Marianela, muchísimas gracias. Yo seré el primero en pedir material de apoyo. Buenísimo. Bueno, un fuerte abrazo. Igualmente, gracias a todos y a todas por escucharnos. De igual, así es, gracias a todos y a todas por acompañarnos. Hasta la próxima. Gracias, un abrazo, hasta luego. Chao.